Bienvenidos a este episodio de Lecciones de Marketing. Mi nombre es María Camila Arango y soy experta en marketing y sobre todo trabajo con experiencia, marca, consumidor y muchísimo a partir del marketing digital y la inteligencia artificial. Hoy quiero que nos centremos en aprender lo básico de inteligencia artificial, pero sobre todo aprendiendo a gestionarla. Aprender desde la base, ir entendiendo los pilares para poder saber cómo puedo hablar con ella y por qué es tan importante entender su uso en las organizaciones, en las marcas, para cada una de las estrategias que queramos poner a disposición de los clientes. Esto que te voy a explicar tiene mucho que ver con enfoque en marketing, pero también lo puedes ver a nivel personal, porque recuerda que tú también eres tu propia marca. Lo puedes ver para marcas que quieras montar, ideas que tengas, pero también para negocios que estés gestionando en este momento. Voy a utilizar un lenguaje muy básico. ¿Por qué? Porque la idea es que la inteligencia artificial no es difícil. Es un nuevo lenguaje que tenemos que ir entendiendo y nos tenemos que ir adaptando para poder saber qué necesitamos y cómo lo vamos a poner a disposición de nosotros para que trabaje para nosotros y nos ayude a hacer las tareas que necesitamos desarrollar para llevar nuestra marca al siguiente nivel, nuestro producto al corazón de los consumidores, es decir, aprender a gestionarla de la mejor manera. Entonces, vamos a pasar a ver la pirámide de la inteligencia artificial. ¿Por qué esta pirámide es tan importante? Porque se centra en 4 pilares: el qué, el cómo, el por qué y el momento ajá, que es como ese momento donde se me abren todas las perspectivas. Muchas veces solamente nos quedamos en el what, es decir, en el qué, que tiene que ver con ese momento de observación y de que la inteligencia artificial me dé datos, donde no tengo mucha profundidad, sino que le tiro información. Luego paso al how, que es cuando hablamos de el cómo, y es cuando ya empiezo a hablar y a tener una conversación, pero también empiezo a delimitar lo que quiero. Luego llega todo el tema del why, es decir, el por qué. Y es esa explicación simbólica y emocional con la que puedo conectar con la inteligencia artificial para pasar de tener un dato o una información a poder generar una conversación que involucre a la inteligencia artificial y a mí. Y por último tengo ese momento ajá, cuando aprendo a hablar con esa inteligencia artificial, cuando me incluyo en ese lenguaje y a partir de ese lenguaje aprendo a comunicarme y la inteligencia artificial lo que me da es algo mucho más elaborado que uno dice como, ajá, wow, esto es más de lo que yo estaba esperando. Y por eso me gusta mucho esta frase. La operación es de herramientas, pero el criterio es de humanos. La repito, la operación es de herramientas, pero el criterio es de humanos. La operación, es decir, lo que hacemos con la inteligencia artificial, a lo que nos ayuda la inteligencia artificial, es una herramienta para nosotros. Y nosotros, como tenemos criterio, a partir de nuestra emocionalidad, podemos revisar, podemos entender si eso que nos está dando a partir de lo que le estamos pidiendo es bueno o es malo, me sirve, no me sirve, está correcto o no está correcto. No sé si ustedes saben que cuando uno le pide muchas cosas a los chatbots, por ejemplo, como a una inteligencia artificial como ChatGPT, a veces te da cosas que no son y te dice mentiras, pero te dice mentiras, y lo pongo entre comillas porque sí es mentira, pero es la forma en la que trabaja la inteligencia artificial.
la inteligencia artificial trabaja de un modo diferente al que nosotros creemos que trabaja. Entonces ustedes me van a decir, ¿cómo así? ¿Cómo que es diferente? ¿Cómo que tiene cosas distintas? Sí, es distinto. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial se basa en predecir la mejor palabra que viene a continuación. Y a partir de eso, crea unos escenarios muy hermosos, pero que realmente no están sucediendo. Por eso es tan importante revisar la veracidad de la información que me da y por eso los responsables de la gestión de esta inteligencia artificial somos nosotros los humanos, ¿sí? Entonces viene acá una pregunta y la pregunta es, ¿puede pensar la inteligencia artificial? Y entonces uno llega y dice, ¿la inteligencia artificial puede pensar? ¿Realmente lo puede hacer? Y está esta respuesta, sí puede pensar, porque la inteligencia artificial lo que está emanando en este momento es tratar de racionalizar lo que nosotros necesitamos. Anteriormente no pensaba, sino que a través de los datos nos los brindaba, pero ahora una herramienta como ChatGPT, que está teniendo tantos avances, está empezando a que la inteligencia sí está pensando, pero se está basando más desde lo que es nuestro cerebro racional y no desde nuestro cerebro emocional. Y recuerden que nosotros, los seres humanos, no solamente tenemos un cerebro racional y un cerebro emocional, sino que tenemos tres tipos de cerebros. Tenemos el cerebro límbico, tenemos el cerebro emocional y tenemos el cerebro neurocórtex o racional. Y a raíz de eso, eso es lo que a nosotros nos vuelve humanos. Y bueno, será en otro momento que les explique los tres tipos de cerebro, pero es muy importante entender que nosotros hacemos conexiones emocionales siempre. Y eso es lo que más nos vuelve humanos y es lo que nos diferencia de otras especies, esa conexión entre lo emocional y lo racional. La inteligencia artificial hoy no tiene un tema emocional, así te conteste con respuestas emocionales, con tonos emocionales, que es otro cuento que vamos a ver más adelante. Pero entonces, ¿qué es importante entender? Es crucial garantizar que la inteligencia artificial tome decisiones acertadas en relación con nuestra vida. Y entonces uno dice, vení, ¿cómo así? ¿Cómo así que es crucial que la inteligencia tome decisiones acertadas en relación con nuestra vida? Que la inteligencia artificial va así, va súper rápido. Cuando creemos que la dominamos, no, no la hemos dominado. Estamos aprendiendo un lenguaje. Lo que pasa es que ese lenguaje no es estático. Y por eso es que nosotros decimos lo siguiente: las máquinas pueden crear teorías y el humano las desarrolla y las lleva a la acción conectando con la emoción. Porque aún la inteligencia artificial no ha llegado a reemplazarlos como humanos. Además, porque la inteligencia artificial es una creación humana, por eso también tiene fallas, por eso también no es perfecta. Y por eso no es solamente crear una teoría, sino cómo la voy a desarrollar, cómo la voy a plasmar, para qué la necesito. Y eso es lo que hacemos nosotros como humanos cuando hablamos de inteligencia artificial. De acá hay un ejemplo, bueno, no uno, dos ejemplos que me gustan mucho. El primer ejemplo es esta influencer, ¿sí? Que se llama Aitana López, que la pueden buscar en Instagram, tiene 328,000 seguidores, es una influencer española, está triunfando en las redes sociales, pero no es una persona normal, es una persona recreada por inteligencia artificial y es empezar a mirar los avances de la inteligencia artificial, hacia dónde están llegando y cuáles son esos puntos importantes que tenemos que tener en cuenta. Otro, Bad Bunny. A Bad Bunny le plagiaron su voz y a partir de eso crearon una canción y con esa canción
confundieron a las personas, porque las personas decían, ay, la nueva canción de Bad Bunny, hasta que él salió a desmentir, a decir, vení, esa canción no es mía, ¿cómo así? Eso no tiene nada que ver, yo no lo creé. Y entonces salen y dicen, sí, no, es que no es de Bad Bunny, es de otro productor. Y a partir de acá empezamos a ver un montón de interacciones que tiene la inteligencia artificial. También vemos riesgos, pero también empezamos a mirar que hay un mundo absolutamente nuevo que nosotros no conocíamos y que se está desarrollando justamente este momento y que no nos podemos quedar por fuera, que tenemos que entender cómo funciona y que tenemos que ir dando pasos para ver cómo hacerlo. ¿Qué es lo más importante? Hacerlo de una manera ética, de una manera responsable, de una manera que realmente yo pueda aportar algo nuevo, pero algo que no tenga implicaciones sobre otros o que corran riesgos otros. Por eso también es importante revisar qué hago con la inteligencia artificial, cómo reviso lo que está pasando con la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la idea no es hacer cosas que vayan en contra de nosotros, sino que realmente podamos empezar a fomentar una inteligencia artificial que nos ayude a plasmar lo que realmente necesitamos. ¿Sí? La inteligencia artificial me da insumos y nosotros decidimos. La inteligencia artificial me da información, me da teorías, me da ideas, pero yo decido cómo utilizarlo, yo decido si me sirve o no me sirve, yo decido cómo gestionar eso que me da. Y es ahí donde nuestro criterio es una variable fundamental para tener toda esa interacción que empezamos a crear y empezamos a gestionar desde diferentes niveles. Por eso quiero volver a enfatizar en algo, y es que todas estas herramientas que vemos, y sobre todo en texto, no son 100% precisos y pueden inventar. Cuando yo entiendo eso y yo tengo toda esa información a la mano, tengo que entender que no 100% de lo que me va a dar es copiar y por eso ahí está la magia del ser humano. Sí, esto es una herramienta, me da datos, pero yo cómo lo voy a interpretar, cómo lo voy a analizar, cómo lo voy a presentar, qué me sirve, qué le incluyo. ¿Por qué? Porque es un asistente, pero quien tiene la manera, la estrategia, la información clave para llevarlo a cabo somos nosotros como humanos que creamos, co-creamos y adicional diseñamos desde lo humano que conecta la emoción con la razón, que eso nunca se les vaya a olvidar. Por eso, la inteligencia artificial imita el comportamiento racional y no el emocional. Es decir, se basa en datos, lógica, patrones, para tomar decisiones y dar respuestas. ¿Enfocándose en qué? En resolver problemas de manera lógica y basándose en hechos. Por eso habla desde lo racional. Y eso racional me muestra diferentes facetas. ¿Cuáles? Me muestra que está basado en la racionalidad de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que la inteligencia artificial realmente lo que hace es detectar patrones para responder. Como les decía ahorita, detecta cuál es la mejor palabra para que siga esta, cómo le tengo que contestar si siempre me pregunta de esta manera. Y los patrones son los que él tiene predeterminados, pero también los que aprende conversando con cada uno de nosotros. Es decir, se basa en un análisis lógico de datos, usando algoritmos que buscan que optimizar esas respuestas de acuerdo a cada uno de los objetivos planteados que tú tengas en la interacción con él. También tiene falta de emociones. Y ahí era donde yo les decía ahorita que me puede contestar con un tono, me puede contestar desde una forma emocional, pero eso no quiere decir que la inteligencia artificial tenga emociones, porque no las experimenta.
no siente tristeza, ni alegría, ni rabia, ni empatía, desde un sentido humano. Pero ¿qué sí puede hacer? Simularlo. ¿Por qué? Porque ya vimos que tiene racionalidad de datos. Y con esa racionalidad de datos se basa en esos patrones para responderme, simulando un tono en el cual yo le estoy pidiendo que hable. Y por eso hay temas de prompts que te piden tono, te piden emocionalidad, que lo vamos a ver mucho más allá, pero es para que ustedes vayan viendo cómo funciona la inteligencia artificial. Otro, simulación de empatía. Si no siente, porque le faltan emociones, ¿qué está haciendo? Simulando las emociones, los sentimientos y las formas en las que puede interactuar con una persona. Pero estamos hablando de un acto que es puramente programático. Y la inteligencia artificial la utiliza para, a través de esa empatía simulada, generar una mejor interacción con nosotros a través de una construcción humana, que es donde nace la inteligencia artificial. Y por último, y que ya lo hemos hablado, tiene un enfoque lógico, es decir, se basa en realizar tareas de la forma más óptima, basado en criterios específicos claros, porque lo que quiere la inteligencia artificial sobre todo es maximizar la precisión y la eficacia. Entonces, ¿qué hay que entender? Hay que tener claro lo que sabemos y lo que queremos. La inteligencia artificial todavía no lee mentes. La inteligencia artificial te necesita para poder saber cuál es tu duda, cuál es tu interrogante, cuál es la acción que necesitas, cuál es el planteamiento, cuál es el contexto. Porque si yo sé lo que quiero, sé si lo que me entrega está bien o está mal. Por eso vuelvo a decir que seguimos teniendo muchísimo poder con la inteligencia artificial, porque somos nosotros los que validamos o invalidamos el resultado que la inteligencia artificial me está dando. Entonces, ¿cómo funciona y cuál es, digamos que, el enfoque, la interacción que necesitamos tener con esta inteligencia artificial y para qué nos sirve, sobre todo en temas de marketing, en temas de interacciones digitales, en temas de estrategia? Sirve para lo siguiente. Entonces, la persona necesita algo, ¿sí? Algo, cualquier cosa. Necesita entender de un tema, necesita crear una campaña, necesita entender cómo generar un cronograma, lo que sea. Para eso debe revisar muy bien qué necesita y cuál es su objetivo. Es decir, yo necesito crear una presentación de inteligencia artificial. Y entonces, bueno, pero ¿qué necesitas exactamente de crear? ¿Y cuál es el objetivo? Porque cuando yo tengo claro eso y se lo transmito a la inteligencia artificial, ¿qué pasa? Que la inteligencia artificial me ayuda a crear, diseñar, plasmar, idear de acuerdo a la instrucción que yo le dé. Y es ahí donde tenemos que entender cómo hablarle, cómo generar esa conversación, cómo entender ese lenguaje. Es como, lo voy a poner de la siguiente manera. Tú le estás hablando a un niño y es un niño de 2 años y el niño te empieza a hablar en un lenguaje muy coloquial, te empieza a hablar de unos muñecos como un Peppa Pig, como Blin Blin el payaso, y tú empiezas y dices, Dios mío, ¿de qué demonios me está hablando? Yo no tengo hijos, yo no tengo ni idea de eso, no estoy en un entorno de niños. Vení, ¿cómo así? Esos son los muñequitos. A mí no me tocó eso. A mí me tocaron Aventuras en Pañales, a mí me tocó el laboratorio de Dexter, a mí me tocó, no sé, La vida moderna de Rocco, ¿sí? Y entonces uno dice, vení, tengo que ir a mirar de qué es lo que está hablando. Exactamente lo mismo pasa con la inteligencia artificial. A veces nos quedamos mudos es porque decimos, pero ¿qué es lo que está hablando? ¿Cómo es que le tengo que hablar para que me entienda? Y es ahí, en este nivel,
en este nivel de acá, donde tengo que revisar muy bien cómo voy a generar esa interacción con la inteligencia artificial que me va a ayudar, ¿para qué? Para que esa inteligencia artificial realmente me plasme lo que yo necesito. Y ahí es que yo necesito darle toda la explicación necesaria para que me entienda. No es solamente hablar y decir, quiero que me hagas un copy para un podcast hablando sobre Peppa Pig y cómo impacta en los niños del futuro. No sé. No es solamente eso, es darle toda la explicación de cómo quiero que lo haga, por qué quiero que lo haga, para qué quiero que lo haga, cuál es el enfoque que necesito y cómo yo le ayudo a que sea mucho más estructurado, que es lo que vamos a ver a continuación. Pero antes de enfatizar en eso, quiero que esto quede muy claro. La inteligencia artificial no lee la mente. Yo tengo que ser específico, yo le tengo que decir qué necesito. ¿Por qué? Porque si no le digo mis preferencias, no va a saber cómo me tiene que contestar. Entonces yo le digo a la inteligencia artificial, quiero algo de tomar. ¿Sí? Esto lo hice con Copilot. Aquí está el iconito. Y Copilot me dice, algo delicioso viene en camino. Tal vez un jugo de lulo bien fresco. Es una fruta única de tu región y sabe increíble. Yo no quiero un jugo de lulo. Yo no tenía en mi mente un jugo de lulo. Yo quería o una soda o un té. Pero ¿por qué la inteligencia artificial no me da lo que yo quiero? No te da lo que tú quieres porque si no le estás dando el contexto, no le estás dando toda la información, no lo va a lograr. Por eso, la persona tiene la responsabilidad de aterrizar, validar, crear a partir de ella insumos para la creación final. No creas que la inteligencia artificial te va a hacer todo. Tenemos que darle esos insumos, tenemos que darle ese contexto, tenemos que darle esa forma en la que necesito que interactúe conmigo para que lo pueda hacer a la luz de lo que yo estoy solicitando, ¿sí? Por eso la inteligencia artificial siempre, siempre, o sea, esto no sé que no se les olvide, siempre necesita a alguien detrás. Ah, es que yo he visto que ya se automatiza, que ya todo es súper bien. Sí, pero tengo que estar verificando, tengo que estar revisando, tengo que ver que lo que me esté dando sí sea exactamente lo que yo necesito. Por eso, el humano hace funcionar lo que entrega la herramienta. La inteligencia artificial es funcional y nosotros somos los estrategas y debemos validar, revisar, rectificar que no es solamente copiar tal cual, es entender qué me está dando para quitar patrones que no corresponden o hacer ajustes que yo necesito. Por eso es tan importante esas validaciones. Y por eso no es solamente decir lo que sea, no es solamente darle un contexto por darle un contexto. Ejemplo, quiero algo de tomar, pero que sea muy refrescante, que se pueda conseguir en un supermercado en Colombia, que no tenga calorías y que no sea una bebida gaseosa y tampoco que tenga lácteos porque no me gusta. Y me dijo que un agua de coco. Y yo les acabo de decir en la diapositiva anterior que yo estaba pensando en un té o en una soda. Yo le puedo dar contexto, pero mientras más específico sea, la inteligencia artificial va a darme mucho más. Por eso, cuando yo aprendo a utilizar su lenguaje, es mucho más fácil poder tener esa relación e esa interacción. ¿Sí? La inteligencia artificial permite identificar constantes patrones para predecir comportamientos. Y por eso es que decimos que es ilimitado en ideas, pero limitado en búsquedas. Te puede dar una cantidad de ideas increíbles, te puede desarrollar teorías, te puede dar explicaciones, te puede dar ejemplos, pero recuerda que no está 100% actualizado a hoy y que depende también de qué herramienta estés utilizando, va a tener unos sesgos o no los va a tener. Y también depende de si estás utilizando herramientas gratuitas o estás utilizando herramientas pagas. Pero lo que sí podemos decir hoy es que nos ahorra más de un 40% en temas operativos,
que mientras más especializado sea lo que le pidamos, más especializado nos va a entregar la información. Por eso es mucho mejor si somos específicos en esas cualidades y tareas que necesitamos. Y por eso siempre tengo que tener en cuenta los 5 porqués. Why, where, when, what, who. Es súper importante tener esto muy claro y siempre presente en estas interacciones. ¿Por qué? Porque es que hoy uno le dice lo que uno quiera, pero en eso de yo le digo lo que yo quiera, es un 10%, pero es el 10% más importante. ¿Para qué? Para que ese 80% que hace la máquina realmente sea efectivo. Y luego tengo otro papel que es un 10% donde reviso el trabajo y lo ajusto. Entonces uno dice, pero es que ya la inteligencia artificial hace todo. La inteligencia artificial no hace todo. La inteligencia artificial te da un montón de información a través de diferentes herramientas y tú tienes que empezar a entender cuál es el resultado, qué es lo que necesitas y cómo lo puedes presentar. Pero antes de todo eso, lo que necesitas entender es qué es lo que le estoy diciendo, cómo se lo estoy diciendo y cómo lo puedo transmitir. Espero que en este primer acercamiento a la inteligencia artificial tengas un poco más claro cómo funciona, qué se necesita para interactuar con él, cuáles son las limitantes, pero adicional, cuál es nuestro papel a la hora de interactuar con la inteligencia artificial. Te espero en el próximo video donde vamos a hablar de los generadores de texto que más se utilizan, cuál es la mejor herramienta de inteligencia artificial, cómo buscar hoy las herramientas que están siendo más utilizadas y empezar a entender cómo me comunico con ella. Cualquier duda, escríbanlo acá, que estoy supremamente pendiente. Hasta luego.